En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el quinto apartado de este tercer artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título el sacrificio sacramental. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1359 al 1361 con el tema la acción de gracias y alabanza al Padre. Número 1359 del Catecismo dice: la Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza de acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Es una doctrina muy rica que explica lo que es la Eucaristía bajo el aspecto de acción de gracias. De hecho, Eucaristía etimológicamente significa acción de gracias. La acción de gracias aparece en la Sagrada Escritura como una respuesta progresiva del hombre hacia Dios. Y finalmente esa respuesta progresiva tiene en Cristo la plenitud de esa acción de gracias. Jesucristo es el verdadero dador de gracias y es el que nos enseña a nosotros también a ser agradecidos. La acción de gracias es la conciencia que el hombre tiene de los dones que Dios le ha dado. Y esa acción de gracias debe de ser proporcional a la sensibilidad de esa conciencia. Y por eso somos agradecidos. No es casual, queridos amigos, que la palabra gracia y gracias estén estrechamente unidas en su etimología. Cuanto más conciencia tengamos de que vivimos de la gracia, más espontáneamente brota en nosotros la acción de gracias. Eso es muy importante. En la Sagrada Escritura, la acción de gracias es un gozo de veneración de la grandeza de Dios, hasta el punto de que el pecado consiste, según dice San Pablo, en no haber dado gracias a Dios, en no haber descubierto ni glorificado ni dado gracias a Dios. En eso consiste el pecado. Romanos 1, 20, 22. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos.
Es un texto de San Pablo contundente. Por cierto, que todos tenemos una tendencia, como fruto del pecado original, a que la acción de gracias no nos brote de una forma espontánea, que no seamos naturalmente agradecidos. La acción de gracias brota de un corazón que ha sido sanado de la ofuscación del pecado. Por eso San Pablo lo dice aquí tan fuerte. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Porque es que el pecado nos ofusca y nos hace ver todo desde una perspectiva egoísta. Y cuando uno es egoísta, no tiene por qué dar gracias a nadie. El pecado nos impide ver que todo es un don que hemos recibido y nos hace sentirnos en este mundo como si todo se nos tuviera que dar porque sí. Es lo que padece nuestra sociedad moderna. Muchos jóvenes hoy piensan que todo lo tienen que tener porque sí, sin ningún esfuerzo y sin ninguna acción de gracias. Es el pecado como una inversión de la mirada. En vez de ver las cosas desde la altura de Dios, con los ojos de Dios, vemos las cosas desde el corazón necio, que todo lo ve solo como puro utilitarismo. Y así nos tratamos hoy día los seres humanos. Mío, para mí, de mí. Me sirve, me vale, lo tomo. Y con una actitud así, se dificulta muchísimo una acción de gracias. Por eso San Pablo reprocha a los que se ofuscaron en sus razonamientos, en su insensato corazón. Y por eso les dice, jactándose de sabios. Hoy día el mundo entero se jacta de saberlo todo. La ciencia en muchas situaciones se jacta de saberlo todo. Hablas con uno, hablas con otro, y todo el mundo cree que lo sabe todo, que tiene la razón de todo. Y si no la tiene, dicen, es lo que yo pienso y ya. Y con eso me basta. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y no dieron gracias a Dios. Dicen los estudiosos de la Biblia que lo que caracteriza la religiosidad de Israel comparado con los pueblos mesopotámicos, con otros pueblos que rodeaban a Israel, es precisamente que la Sagrada Escritura subraya mucho esta acción de gracias a Yahvé que tenía el pueblo. Esta acción de gracias del Antiguo Testamento era una preparación para la acción de gracias con Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es la plenitud de la gracia. El vocabulario que utiliza el Antiguo Testamento se centraba sobre todo en la alianza y en la glorificación de Dios. La acción de gracias va ligada de la revelación, es como un eco de esa revelación. Alabamos a Dios por sus grandezas y por sus maravillas. En la medida que Dios se va revelando y se va descubriendo, el pueblo de Israel iba dando gracias. Hay una palabra favorita en el Antiguo Testamento y es la palabra bendición. En hebreo se dice barak. Y esta palabra expresa una especie de intercambio entre Dios y el hombre. A la bendición que Dios da al hombre, el hombre responde
con la bendición a Dios. Qué cosa más hermosa. Deuteronomio 30:19. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Elige la bendición de Dios. Siéntete bendecido por Dios y bendecirás. Pero en el Nuevo Testamento, la novedad de Jesucristo hace que al compararlo con el Antiguo Testamento, supere con mucho esa acción de gracias. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Si a la ley de Moisés le falta la plenitud de la gracia, difícilmente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento podrá dar gracias a Dios en plenitud, porque le falta todavía la gracia, y la gracia de Cristo es la que permite a los cristianos expresar con toda plenitud nuestra acción de gracias. Por eso es que el cristianismo es el complemento del judaísmo. Por eso es que el paso del judaísmo es el cristianismo, es la plenitud de la gracia. En los términos del vocabulario cristiano, nosotros hemos heredado muchos términos del Antiguo Testamento. La confesión de los dones de Dios, la alabanza, la glorificación, la bendición, todos estos términos los hemos heredado y los usamos. Pero hay un término nuevo, prácticamente era ignorado en el Antiguo Testamento, y es la palabra Eucaristía. Y se utiliza 60 veces en el Nuevo Testamento. Eucaristía. Y esta palabra Eucaristía superó la forma que tenía el Antiguo Testamento de dar gracias, porque ellos no conocían a Jesucristo. Pero ahora nosotros sí. Es la plenitud de la gracia, dada por Dios en Jesucristo, de la que nace este nuevo término, Eucaristía, acción de gracias. La acción de gracias cristiana es la Eucaristía, por eso no se entiende alguien que se diga cristiano, cristiano de una secta, cristiano de un grupo, cristiano de una denominación religiosa, que no celebre la Eucaristía, no se entiende. Porque es que la expresión cristiana de acción de gracias a Dios es la Eucaristía. Y su expresión totalmente cumplida es la Eucaristía sacramental. No solamente es acción de gracias, sino una acción de gracias acabada en la Eucaristía sacramental. En ella la acción de gracias llega a su total plenitud. Esto es importantísimo, hermosísimo y clave para la fe católica. En este sentido, queridos amigos, Cristo expresa su amor al Padre en una acción de gracias. Fíjese cómo lo dice Jesucristo: te doy gracias, Padre, por lo que me amas y por lo que me amas a estos que me has encomendado. Nosotros realmente somos unos desagradecidos. Y es Cristo el que nos enseña a ser agradecidos. El motor de toda su vida
es la acción de gracias de su corazón de hijo. Y esto tiene que ser un ejemplo para nosotros tremendo. Esta acción de gracias que se hace explícita en alguna oración, pero no se trata de dar gracias con palabras, sino de dar gracias con la vida. Esto se entiende muy bien, queridos amigos, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos un hijo que es muy salamero, ¿no? Con palabras bonitas, besos a los padres, pero luego en la vida real no se acuerda de ellos. Muy diferente al otro hijo que es muy parco en sus palabras, que es muy parco en sus expresiones, incluso poco cariñoso, pero con su vida, con sus acciones, se ocupa de todo lo de sus padres. De esa manera está demostrando un auténtico agradecimiento. Y así hace Jesucristo. Su acción de gracias es más con sus obras que con sus palabras. Es por eso que la acción de gracias del cristiano quiere ser una prolongación de la acción de gracias de Jesucristo. Él nos ha enseñado y nos unimos a Él en la acción de gracias de la Eucaristía. Por eso no me pierdo ninguna Eucaristía el domingo, porque es que voy ahí a unir mi acción de gracias con la acción de gracias de Jesucristo. Dice también este número del catecismo: Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Por eso en la Eucaristía decimos: por Cristo, con Él y en Él. Ese por Cristo sugiere el camino a través del cual, es decir, Cristo camino. Cristo es ese por donde andar. Y en ese camino llega mi acción de gracias. Y es muy importante, queridos amigos, acertar el camino si queremos llegar a buen fin. Si nosotros vamos a ir a Atlanta, es importante acertar el camino que voy a tomar, porque si no, voy a llegar a Conyers. Cristo es el camino para llegar al Padre. Juan 14:6. Nadie va al Padre sino por mí, por Cristo. Cuando decimos con Cristo, Jesucristo no me dice por dónde irá, sino que me sostiene en la acción de gracias, me toma de la mano y hago la acción de gracias con Él. Cuando yo rezo, Él reza conmigo. Y cuando Cristo reza al Padre, yo rezo con Él. La acción de esa oración de Cristo y de la Iglesia se unen para siempre. Cuando decimos en la oración de la liturgia de las horas: Dios mío, ven en mi auxilio, Cristo está rezando con la Iglesia al Padre y está unido a nuestra oración. Cuando decimos en Cristo, hace referencia a la aceptación. Cuando el Padre mira a Cristo, ve en Cristo a todos sus hermanos, a nosotros. Y cuando el Padre nos mira a nosotros, ve en nosotros a Cristo. El Padre ha aceptado esa ofrenda en Cristo. Cristo ofrece una acción de gracias en nombre de nosotros, en nombre de toda la humanidad a Dios Padre, y el Padre la ha aceptado.
Nos llega incluso a decir, gracias por tu gratitud. En Cristo nos agradece la acción de gracias que hemos tenido. Esto es precioso. Romanos 1:8. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Romanos 7:25. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Primera de Tesalonicenses 5:18. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Esto realmente, queridos amigos, puede ser el lema de nuestra vida cristiana. En todo, dad gracias. En todo. En las alegrías, en las penas, en los sufrimientos, en la salud, en la enfermedad, en el éxito. En todo. Efesios 5:20. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17. Y todo cuanto hagáis, de palabra o de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1360 que dice: la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias. La Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, mediante la redención y mediante la santificación. Entre los grandes temas que el Catecismo nos propone para dar gracias, nos propone estos tres, queridos amigos. Gracias por la creación, gracias por la redención y gracias por la santificación. La creación es un don que especialmente es atribuido al Padre. Es la que nos ha rescatado de la nada. Así que somos por milagro, somos por gracia. La mera existencia es un don totalmente gratuito. Además, queridos amigos, la creación no es un momento puntual del pasado, sino que la creación está continuamente sostenida por Dios. Si Dios dejara en este momento de sostener la creación, volveríamos a la nada. Vivo de la gracia de Dios y Él no se arrepiente de haberme creado. Esto es muy importante porque si alguien no se siente criatura, ya desde ahí las cosas están mal planteadas desde el principio. Porque lo que nos corresponde a nosotros es la nada. Lo que nos corresponde es no existir. Pero por puro amor existimos. Y lo lógico es que nuestra respuesta a ese amor de Dios que me dio la existencia sea una acción de gracias. También gracias por la redención.
que la aplicamos especialmente a Jesucristo. De poco nos hubiera servido haber nacido si no hubiéramos sido redimidos, si en nuestra existencia concreta hubiéramos sido presas del pecado. El destino de la criatura enemistada con Dios habría sido condenación eterna. Y la redención es este segundo don que Dios nos da, que no solo hemos sido creados, sino que también hemos sido redimidos del pecado. Y si grande fue el regalo de la creación, mayor es el regalo de la redención. Cuando Jesús le dice en la curación del paralítico en la casa de la suegra de Pedro, ahí en Cafarnaúm, ¿qué más? ¿Qué es más? Decirle a este, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y echa a andar. ¿Qué es más? Y Santo Tomás de Aquino nos da una idea a esta respuesta a Jesús. Jesús, por supuesto que es más, tus pecados te son perdonados. Porque las consecuencias del perdón de los pecados son eternas. Mientras que la parálisis física es una consecuencia que está limitada al tiempo. Los bienes de la gracia son infinitamente superiores a los bienes de la naturaleza. Tenemos que estar agradecidos por la creación, sí, pero tenemos que estar mucho más agradecidos por la redención, por haber sido rescatados. Por eso es más importante, tus pecados te son perdonados. Pero como Dios no deja de sorprendernos, Jesús hace, después de su curación interior, le cura su exterior, cura su naturaleza, para que veas que no solamente tengo el poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. También vamos a dar gracias a Dios por la santificación, que es atribuida al Espíritu Santo. Porque el Señor no solo nos ha creado, no solo nos ha redimido puntualmente en la cruz, sino que después, con mucha paciencia, con esa pedagogía divina, está llevando en cada uno de nosotros la obra de santificación. Pero esto es progresivo, lento, exigente a la paciencia. El Espíritu Santo va siendo maestro, arquitecto de nuestra alma. Aquel que ama y espera, y espera, y espera. Aquel que nos va acompañando, que va aplicando nuestra vida, que nos va permitiendo experimentar los dones de esa redención que Cristo obtuvo en la cruz, pero que espera. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, queridos amigos, de irnos empapando de esa salvación que Cristo nos obtuvo en la cruz. Esa es la obra de santificación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él no nos deja solos. Con paciencia, a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, especialmente de las inspiraciones, de las mociones del Espíritu Santo, nos va santificando y va haciendo que cada uno de nosotros hagamos nuestra la redención de Cristo. Por todo esto, queridos amigos,
la acción de gracias por la creación, la acción de gracias por la redención y la acción de gracias por la santificación, solo alcanzan su plenitud en Jesucristo. Por último, nos presenta el Catecismo el número 1361 que dice: la Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une a los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión. De manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Los textos de la liturgia eucarística están llenos de expresiones de acción de gracias. Por ejemplo, veamos en particular el que nos regala la plegaria eucarística cuarta. Te alabamos, Padre, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Fíjense qué canto más precioso hace la Iglesia. La Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio una nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Es una plegaria eucarística divina que necesitamos darle vuelta y darle vuelta para ver qué es esta belleza que la Iglesia nos ha entregado en este cántico de alabanza. Y después viene la consagración. Esa consagración que ha sido introducida en torno a una acción de gracias por la creación, por la redención y por la santificación del hombre.